Bueno, familia, ahora vamos a hablar sobre emergencia. Apendicitis aguda en emergencia. ¿Cómo vamos a invadir a este paciente cuando llegue a emergencia? Bueno, lo primero es hidratación, chicos, pero vamos a dar una breve introducción. Nos dice una definición: la apendicitis aguda, como la inflamación del apéndice vermiforme o cecal, que evoluciona hacia una infección bacteriana del mismo y posterior perforación. Es la urgencia quirúrgica abdominal más frecuente. La incidencia es mayor en jóvenes, especialmente entre la segunda y la tercera década de la vida. La etiología, pues el fecalito va a ser más frecuente en los pacientes, pues adulto, o sea, pacientes envejecientes. La hiperplasia linfoide, pues en jóvenes, y puede haber también una neoplasia benigna, como lo vemos acá, el jovencito y el paciente mayor. Clasificación. Van a haber cuatro clasificaciones: simple o catarral, flemonosa o fibrinosa, gangrenosa o perforada. Vale. Apendicitis catarral, va a haber una inflamación en la mucosa y en la submucosa. En la apendicitis flemosa, pues lo que va a haber una inflamación mucosa submucosa, al igual que en la muscular. Y la serosa va a ser hiperémica, recubierta de un exudado fibrinoso. La apendicitis purulenta va a haber un exudado, como bien lo dice, purulento, y van a haber microabsceso en el espacio de la pared. Esta sería otra, pues, nomenclatura, ¿vale? Aquí tenemos esta clasificación y no tiene la purulenta, pero yo digo que sí, que debe tener la purulenta por los microabscesos. En la gangrenosa dice que sí, que puede presentar microabsceso, pero tenemos que pasar por la purulenta. Entonces, por esto utilizo esta clasificación. Entonces, la apendicitis purulenta va a haber, pues, un exudado purulento. Y en una apendicitis gangrenosa, zona necrótica, que pueden avanzar a perforación y a contaminación. Manifestaciones clínicas. Esto sí es importante. Lo primero es la triada de Murphy, conocida como la cronología de la apendicitis. ¿Qué nos dice? Dolor abdominal es lo primero. Este dolor se va a ubicar principalmente, el primer punto sería a nivel del epigastrio o periumbilical, que en unas 6 a 12 horas pues se irradia hacia fosa ilíaca derecha. ¿Vale? Las náuseas y los vómitos son por reflejos vagales, por la misma inflamación y la liberación de acetilcolina, y pues la fiebre va a ser producida por la misma inflamación. Ojo aquí, no siempre el paciente presenta náusea, vómito, fiebre, ¿vale? Entonces, otros signos que nos pueden ayudar pues a el diagnóstico de la apendicitis pues en estos pacientes. Por ejemplo, por acá, signo de Bad Burney, que es el punto de máximo dolor. Vale, aquí en fosa ilíaca derecha, cuando apretamos al paciente, pues él va a sentir mayor dolor. El signo de Bloomberg, que viene siendo el de rebote, hacemos presión, soltamos, y si el paciente siente dolor es una posible apendicitis, ¿vale? Entonces tenemos el signo de psoas. Lo que hacemos es que giramos pues la pelvis del paciente, y si el paciente siente mucho dolor, como lo podemos ver en la imagen, es una posible apendicitis pues retrocecal, ¿vale? Entonces el signo de Robbins, que es lo que nos dice que vamos a empezar de la fosa ilíaca izquierda hacia la fosa ilíaca derecha, recorriendo todo el trayecto pues del colon. Entonces, ¿qué pasa acá? A medida que yo hago pues una presión en la fosa ilíaca izquierda, el paciente va a sentir dolor, y mientras más me acerco a la fosa ilíaca derecha, más dolor siente el paciente. Pero también puede ser característico aquí un signo de rebote, al igual que el del Bloomberg, ¿vale? Y el del obturador, el de hecho sucedería en los movimientos. El obturador, pues lo que vamos a hacer, vamos a flexionar la pierna derecha hacia el abdomen, y si el paciente siente mucho dolor, es posible de una apendicitis
pélvicas. O sea, lo que no quieren decir los signos es que no, dónde se encuentra, no específicamente el apéndice ubicada, pero nos da una pequeña orientación. El diagnóstico, pues el diagnóstico va a ser clínico, ¿verdad? Entonces, la historia clínica del paciente y la exploración física, al igual que los datos de laboratorio y las pruebas de imagen, esto no se puede quedar. Entonces, automáticamente ya yo tengo los resultados de que el paciente tiene una leucocitosis muy marcada, como vemos acá en el hemograma, unos 12.000 a 18.000. Una bioquímica, la proteína C reactiva elevada, que se va a elevar en unas 12 horas desde el comienzo pues, del dolor. Y estudio de la coagulación, pacientes complicados, o sea, va a haber una elevación de la coagulación, de los estadios de la coagulación en los pacientes que se encuentran complicados, al igual que la fiebre. Entonces, ya yo tengo un posible diagnóstico de este paciente. Vamos a empezar a hidratarlo. Este paciente hay que empezar a hidratarlo. Aunque el paciente diga, pero ¿por qué me canalizan? No, hay que hidratar. Esto es lo primero, esto es lo primordial. Entonces, en los análisis de la orina, principalmente en la apéndice que se encuentra a nivel pélvico, va a producir piuria. Y las pruebas de imágenes, pues una radiografía abdominal, pues me va a permitir ver un fecalito, principalmente en los pacientes pues mayores. La ecografía abdominal es la de elección, vamos a decir, es el gol estándar para dar un diagnóstico de apendicitis. Aparte, si cumple estos criterios de los signos mencionados anteriormente, la tomografía computarizada abdominal pues tiene una especificidad de un 95%, pero se utiliza mucho pues en los pacientes ya mayores y obesos, ¿vale? Entonces, ¿qué vamos a hacer con este paciente? Bueno, este paciente llegó, se le hizo las exploración, se le mandó a hacer las pruebas de laboratorio, las pruebas de imagen, pues este paciente pues tiene apendicitis, vamos a hidratar a este paciente y ojo aquí, vamos a administrar antibiótico, antibiótico de amplio espectro en estos pacientes. Puede ser cefalosporina, pues de tercera generación y metronidazol, ¿vale? ¿Qué es lo que se busca? Reducir la tasa de complicación en estos pacientes, ya que no sabemos en qué estadio pues se encuentra el apéndice de este paciente. Entonces, administrar antibiótico 6 horas antes de la cirugía ayuda al paciente a tener pues un, una mayor recuperación, o sea, una mejor recuperación que sería en este caso, y disminuiría lo que son las infecciones de la misma cirugía. Bueno, hasta aquí sería esta parte. Ya ahí tenemos que llamar a cirugía para someter a este paciente a cirugía. Pero recuerden, hidratación, diagnóstico de apendicitis, vamos a administrar antibióticos. Pueden ser antibióticos de tercera generación. De 6 a 12 horas va a haber una proliferación de gram negativos y anaerobios. Entonces, ya si se complica el paciente, vamos a tener gram negativo, anaerobio, aerobio. Una de las complicaciones de apendicitis perforada, la misma peritonitis, que es causada principalmente por el Escherichia coli. Así que nada, en los otros videos hablamos de eso. Hasta aquí esta parte del vídeo.